Bueno, quiero invitarlos, mis hermanos, a que por favor vayamos a 1 Corintios capítulo 15. El día de hoy vamos a detenernos un poquito en este pasaje para examinar diferentes cosas respecto a la tercera marca de una iglesia saludable que debemos considerar. Recuerden que el tema que estamos tratando, cómo podemos edificar una iglesia saludable. En primer lugar, hemos dicho que el Señor es quien edifica a su iglesia. El Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero también es cierto que encontramos en la palabra del Señor que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros como instrumentos para la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo fue un arquitecto experimentado que puso el fundamento de la iglesia. Él dijo: el fundamento, necesitamos una edificación sólida, una edificación que permanezca a pesar de todas las cosas. 1 Corintios 15, el pasaje en donde vamos a estar ubicados. Queremos una edificación a prueba de todo. Entonces necesitamos un fundamento sólido para esa edificación. Y Pablo, como experimentado arquitecto, dijo: el fundamento es Jesucristo y no puede ser ningún otro. Si nosotros colocamos en lugar de Cristo cualquier otro fundamento, el edificio se va a caer, no va a resistir. El edificio de la iglesia es un edificio que va a ser sacudido muchas veces. Es un edificio que va a ser zarandeado, atacado, golpeado. Si ese edificio está fundamentado sobre una persona, cualquiera que sea, ese edificio se va a derrumbar. Si el edificio está edificado sobre el fundamento sólido que es Jesucristo, el edificio va a permanecer. Y Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, pero también nos manda a nosotros a ser edificadores y sobreedificadores, ¿verdad? Cada uno de nosotros, Dios ha puesto diferentes materiales que podemos usar en la edificación de la iglesia. Veíamos que nosotros podemos edificar con oro, plata o piedras preciosas, que son materiales de excelente calidad. Pero también podríamos edificar con paja, heno u hojarasca. Son materiales de bajísima calidad. Si nosotros edificamos con esos materiales excelentes, en el día en que el Señor pase su fuego, ¿cierto?, sobre la edificación para probar la construcción, entonces todo aquello que fue edificado con piedras preciosas, materiales duraderos, va a permanecer. Todo lo que hayamos edificado con paja, heno u hojarasca va a ser consumido por el fuego. Pienso que, ¿cómo podemos diferenciar uno u otro tipo de material? Todo aquello que hacemos por la fe en Jesucristo para la edificación de la iglesia es oro, plata y piedras preciosas. Todo lo que hacemos en obediencia a la palabra de Dios es oro, plata y piedras preciosas. Todo lo que hacemos en nuestras fuerzas, todo lo que hacemos por motivaciones que no son la fe en Cristo, el amor a Dios, todas esas cosas son madera, heno y hojarasca. Y también, mis hermanos, hemos dicho que, haciendo la comparación, ¿cierto?, con esos materiales de buena calidad, que de alguna manera las marcas para una iglesia saludable que estamos considerando también las podemos equiparar con esos materiales de excelente calidad, o incluso también con herramientas que el Señor ha puesto en nuestras manos para que nosotros contribuyamos a la edificación de una iglesia saludable. ¿Existe una iglesia perfecta? No y no. Pero cada día podemos crecer en salud. Podemos crecer en ser una iglesia más y más saludable delante del Señor. ¿Cómo? Cuando nosotros fijamos nuestra atención en la palabra de Dios y tomamos para la edificación aquellas cosas que el Señor claramente nos ha enseñado en su palabra. Entonces recordemos, mis hermanos, cada uno de nosotros somos
edificadores y sobreedificadores en la obra. Y la pregunta que debemos hacernos en cada uno de estos estudios que vamos a estar considerando es: ¿cómo estamos edificando? ¿Estamos edificando con esos materiales de excelente calidad o estamos edificando con los materiales de baja calidad? ¿Estamos viviendo por la fe en Jesucristo? ¿Estamos obrando por amor al Señor? ¿O por el contrario, estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas o por motivaciones que no son conformes a lo que Dios desea y anhela para cada uno de nosotros? Y hasta ahora hemos visto dos marcas o dos herramientas muy valiosas para la edificación de una iglesia saludable. La primera de esas marcas es la palabra del Señor, ¿cierto? Expuesta, predicada de forma clara, fiel, que nosotros podamos fundar nuestra fe no en las filosofías humanas, sino única y exclusivamente en la palabra del Señor. La palabra del Señor es aquella por medio de la cual Dios creó todas las cosas. La palabra del Señor es aquella por medio de la cual Dios formó a su pueblo. Cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, sé fructífero, ten muchos hijos, Abraham, multiplícate, te daré esta tierra. Todo eso lo expresó Dios con su palabra, su promesa fiel, y la palabra de Dios a su debido tiempo se cumple. De la misma manera, la iglesia del Señor Jesucristo está fundamentada en la palabra del Señor, porque Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Y la palabra de Dios es fructífera, la palabra de Dios es como un martillo poderoso que quebranta la roca, y la palabra de Dios es eterna. Dice que la hierba pasa, ¿cierto? Hoy es y mañana ha muerto, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y ni una tilde, ni una jota pasará sin que todas las cosas que Dios ha manifestado se vayan a cumplir a su debido tiempo y momento. Entonces, la palabra del Señor es puesta con claridad. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita estar fundada en la palabra. Y si no entendemos la palabra, ¿cómo vamos a crecer y a madurar en nuestra fe y en nuestra relación con nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? También la segunda marca que estuvimos considerando ya la semana pasada es la sana doctrina, ¿cierto? El título fue Teología Bíblica. Yo les decía, es un tema bastante amplio. Sin embargo, vamos a enfocarlo en lo que tiene que ver con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Ese cuerpo de enseñanzas que nosotros hemos recibido en el Antiguo Testamento, si hablamos del Antiguo Testamento, de los profetas del Señor, pero en el Nuevo Testamento de los apóstoles del Señor, nos han transmitido enseñanzas claras, específicas. Tenemos un cuerpo de enseñanzas muy concreto en el cual nosotros los cristianos hemos depositado nuestra fe. Recordemos que nosotros los cristianos no somos personas crédulas, ¿cierto? Que creemos cualquier cosa, y especialmente en los tiempos en los que vivimos. Decíamos que en los tiempos pasados, allá en Primera de Juan capítulo 4, versículos 1 en adelante, el apóstol Juan decía: hermanos, no crean a todo espíritu, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Y en ese momento el evangelio ya se había extendido, pero se encontraba principalmente en lo que era el Imperio Romano. Pero el evangelio hoy ha llegado a muchos más lugares en todo el mundo. Si eso era una realidad en aquel entonces, ¿cuánto más en el tiempo en el que estamos viviendo ahora? Entonces la exhortación sigue siendo la misma para cada uno de nosotros. Hermanos, no creamos cualquier cosa. No creamos a todo lo que se dice, aunque se levante la Biblia y diga, la Biblia dice, no, hay que ver si en verdad la Biblia lo dice. No creamos a todo espíritu, sino más bien probemos, examinemos, evaluemos lo que está siendo expuesto. Si eso que está siendo expuesto es conforme a la verdad de la palabra de Dios, es conforme a la sana doctrina o no. Porque una vez más, nosotros los cristianos no somos llamados a ser crédulos, a creer cualquier cosa, sino que nosotros somos llamados a saber muy bien qué es lo que creemos y a tener una firme convicción de cada una de esas cosas que nosotros creemos. Y por supuesto que ese mensaje se encuentra aquí, en la palabra de Dios, en el mensaje que los apóstoles del Señor nos han dejado para nuestra fe y para nuestro crecimiento
espiritual. Así que la palabra del Señor en primera instancia, la sana doctrina en segunda instancia, y hoy vamos a ir la palabra del Señor, ¿cierto? Toda la Biblia, la sana doctrina, ese cuerpo de enseñanzas específicas, y hoy vamos a reducir un poquito más el círculo. Vamos a ver que la tercera marca que necesitamos considerar para una iglesia saludable es el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a enfocarnos hoy en considerar esta parte tan importante de la doctrina. Y por eso vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 hasta el versículo 9. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 9, que dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Viven aún en la época en que el apóstol Pablo estaba expresando estas cosas. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Muy bien. Entonces, si nosotros nos preguntáramos ¿cuál es el Evangelio? ¿O qué es el Evangelio? Lo primero que necesitamos hacer es definir lo que significa la palabra Evangelio. La palabra Evangelio significa, de forma concreta y concisa, buenas noticias. Así que podríamos decir, el Evangelio de Jesucristo es las buenas noticias acerca de Jesucristo. No tiene nada de complicado, ¿verdad? Evangelio significa buenas noticias. Pero ¿cuáles son esas buenas noticias de Jesucristo? Entonces allí podríamos hablar de un mensaje que en realidad es bastante amplio. Un mensaje que incluso si quisiéramos hablar de las buenas noticias tendríamos que irnos hasta el Antiguo Testamento. Porque allá en el Antiguo Testamento, muy temprano en la historia bíblica, Dios hizo una promesa. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios prometió, cuando los seres humanos pecaron, desobedecieron la orden de Dios de no comer del fruto del árbol, Dios prometió que un día Él enviaría a un libertador que vencería a la serpiente para siempre. La primera vez que se menciona la buena noticia en toda la historia de la Biblia, la encontramos allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que, para rastrear todo el contenido de la buena noticia, tenemos que irnos también al Antiguo Testamento. Sin embargo, como no vamos a hacer todo ese ejercicio el día de hoy, yo quiero darles una versión un poco más concisa de lo que el Evangelio contiene o de lo que el Evangelio es. Y básicamente, mis hermanos, el Evangelio es el mensaje de Dios, la buena noticia de que Dios, viendo a los seres humanos en pecado, en la muerte que los lleva a la condenación eterna, por su inmenso amor hacia nosotros, en el tiempo preciso, en el tiempo señalado por Dios, Él envió a su propio Hijo a este mundo para rescatarnos. Ese Hijo habitaba allá con Dios en la eternidad, pero tomó la forma de hombre, vivió una vida de perfecta justicia, de perfecta santidad, anunció la venida del reino de Dios mientras estuvo aquí en la tierra, murió en la cruz por nuestros pecados, derramando su sangre preciosa, fue sepultado, resucitó de entre los muertos al tercer día, ascendió a la diestra de Dios Padre
en las alturas y está sentado en gloria hasta que vuelva por segunda vez para establecer su reino perfecto sobre toda la creación. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una versión concisa y resumida de este mensaje. Y que todos los que confían en Él, en Jesucristo, como el único Salvador y Señor, tienen vida eterna y tienen salvación por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Pablo, aquí en este pasaje que nosotros estamos considerando, nos da una versión aún más resumida del Evangelio y nos lleva a los hechos más esenciales de lo que es el Evangelio de Jesucristo. ¿A qué me refiero con esos hechos más esenciales? Son los hechos de Cristo que si nosotros tratamos de compartir del Evangelio con alguna persona, no deberíamos pasar por alto. Quizá no tengamos tiempo suficiente para hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo con alguien, ¿verdad? Quizá no tengamos tiempo suficiente para detallar cosas relacionadas con la ascensión del Señor Jesucristo. Pero estos hechos esenciales del Evangelio son cosas que no deberíamos ni podemos pasar por alto, porque son fundamentales para la fe y la salvación de una persona. Una persona necesita entender, para llegar a ser un hijo de Dios, un creyente, una persona salva, necesita entender que Jesucristo ha muerto por sus pecados y necesita entender lo que eso representa y significa para su vida. Necesita entender que por medio de esa muerte en la cruz, el Señor Jesucristo perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. Necesita entender que es pecador, que está condenado a la muerte eterna por causa de sus pecados, y que si el Señor Jesucristo no hubiese muerto en la cruz por él, entonces tendría que enfrentar el destino eterno en la condenación. Pero Dios envió a su Hijo a este mundo para morir por ese pecador, por todos estos pecadores que nos encontramos aquí, y sufrió el castigo que nosotros debíamos sufrir para que ahora nosotros estemos libres de condenación, tengamos vida eterna y no padezcamos en el infierno por los siglos de los siglos sin esperanza. Una persona necesita entender la muerte del Señor Jesucristo, pero también una persona necesita entender que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Necesita comprender que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces tampoco habría salvación posible para la persona. Hace un ratico les compartía que con los jóvenes estamos estudiando acerca de cómo compartir o presentar acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que hemos hablado respecto específicamente a este tema de la resurrección es el por qué era necesario también que el Hijo de Dios resucitara de entre los muertos. Y evidentemente en la Biblia hay muchas razones, pero una de esas razones es porque ¿cómo puede un Salvador muerto salvar a alguien, verdad? ¿Cómo puede un Salvador crucificado y muerto salvar a una persona? Supongamos que Jesús murió, Jesús murió y fue sepultado, y se quedó allí en la tumba. Y luego nosotros vamos por el mundo predicando, Cristo puede darte vida eterna. Sería inconsistente, no tendría sentido. Pero ese Salvador poderoso murió por nosotros, no por sus propios pecados, murió por nosotros, murió en nuestro lugar, fue sepultado, pero también se levantó con poder de la tumba al tercer día. Y cuando Él dice que puede dar vida eterna a todos aquellos que ponen su confianza en Él, está hablando en serio y lo ha demostrado, porque Él mismo se levantó de la tumba con gran poder y gloria. Así que Pablo resume de manera muy concisa el evangelio que él ha predicado a los creyentes. ¿Cuál es su evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, de acuerdo a lo que enseñaban las Escrituras. Ahora, si nosotros quisiéramos una exposición más profunda, más completa de lo que es el evangelio que Pablo predicaba, tenemos que leer las epístolas, ¿cierto? Tenemos que leer la carta a los romanos, tenemos que leer la carta a los gálatas, y allí nos podemos hacer una idea más
completa, ¿cierto?, de cuál es ese mensaje del Evangelio que Pablo estuvo proclamando. Pero insisto, estos son hechos esenciales del Evangelio que no pueden faltar cuando nosotros tengamos la oportunidad de compartir con una persona acerca de nuestra fe. Hablemosle a las personas acerca de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro precioso y gran Salvador, el Señor Jesucristo. Pero como este Evangelio es una de las marcas distintivas de una iglesia saludable, vamos a mirar analizando un poco más este pasaje de 1 Corintios 15, vamos a analizar algunas cosas que como iglesia que está fundamentada, centrada en el Evangelio, nosotros debemos vivir y practicar. El Evangelio es por medio del cual Dios trae salvación a la vida de nosotros como creyentes, entonces necesitamos tener nuestra mirada muy atenta a ese mensaje del Evangelio. Y debemos fundar nuestra fe en ese mensaje del Evangelio. Y debemos vivir de acuerdo a ese mensaje del Evangelio. Y debemos proclamar ese mensaje del Evangelio. Pero entonces vamos a ver, analizando un poco más el texto, algunas cosas que Pablo hizo para fundar iglesias saludables con respecto a este mensaje del Evangelio que estamos considerando. La primera de las cosas que quiero resaltar aquí es que el Evangelio debe ser predicado. ¿Dónde encontramos eso? 1 Corintios 15:1 nos dice: además os declaro, cuando el apóstol Pablo dice os declaro, es porque a continuación él va a presentar cuál es el Evangelio, ¿verdad? Les declaro, mis hermanos, el Evangelio. Aquí Pablo no está usando la palabra declarar como se suele mal utilizar en algunos lugares, ¿cierto?, donde los creyentes dicen que tienen la autoridad para declarar ciertas cosas que deben suceder o hacer. No, aquí Pablo simplemente está diciendo: hermanos, yo les presento, les comparto, les pongo delante de ustedes, ¿cierto? Declaro el Evangelio que yo he estado anunciando. Además, dice ahí el pasaje: os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Y por eso decimos que el Evangelio debe ser predicado. Mis hermanos, ¿quién puede fundar la iglesia? Ya hemos dicho que solamente el Señor Jesucristo. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Y el Evangelio, mis hermanos, es la palabra de Dios. Esa enseñanza acerca de quién es Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros es una enseñanza fundamental dentro de toda la doctrina cristiana. Es tan fundamental la enseñanza acerca de quién es Jesucristo, mis hermanos, que nadie puede ser parte de la iglesia si no entiende quién es Jesucristo y lo que Cristo hizo a su favor. Y además de eso, es tan esencial que la enseñanza acerca de quién es Jesucristo nos ayuda a entender absolutamente todo lo demás que nosotros encontramos en las Escrituras. ¿Quién es el Padre, por ejemplo? ¿Cómo nosotros podemos conocer al Padre según la Biblia? Por medio de Jesucristo. ¿Quién dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí? ¿Quién es el que reparte el Espíritu Santo? Jesucristo, ¿verdad? Él dice en las Escrituras: quédense en Jerusalén a sus discípulos hasta que yo envíe al Espíritu Santo, hasta que Él llene sus vidas. Y cuando el Espíritu Santo los llene de poder, entonces ustedes podrán ir y compartir el Evangelio con otras personas. ¿Cómo podemos entender bien el trabajo y la obra del Espíritu Santo? A través de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado en las Escrituras. Jesucristo nos ha mostrado también cómo interpretar la palabra de Dios. Hemos dicho que la palabra de Dios tiene muchas enseñanzas, es un texto muy amplio. Pero si nosotros queremos interpretar correctamente las Escrituras, no podemos interpretarlas correctamente sino a través de Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dijo que todas las Escrituras hablan acerca de Él. Desde el Antiguo Testamento, todas las Escrituras hablan acerca de Jesucristo. Así que, mis hermanos, el Evangelio de Cristo es el núcleo, ¿cierto?, lo más central de toda la doctrina cristiana. Es necesario para la salvación. Nadie puede ser un hijo de Dios si no comprende el Evangelio. Y es por esa razón que si nosotros queremos ser una iglesia saludable,
Una iglesia saludable es una iglesia que está conformada por hijos de Dios, personas que han nacido de nuevo, personas que han sido salvas por el Señor. Si nosotros queremos ser una iglesia saludable, necesitamos predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos llegar aquí a hablar de cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de enseñanzas, cualquier cantidad de temas y dejar el Evangelio de Cristo allá, en el olvido. El Evangelio de Cristo tiene que ser central en todo lo que nosotros hacemos. Y mis hermanos, el Evangelio no solamente es necesario para que una persona que nunca ha escuchado de esto, lo escuche por primera vez y llegue a poner su confianza en Jesucristo. Porque a veces tenemos esa idea. El Evangelio hay que predicárselo a los que no son creyentes. Pero los que ya somos creyentes, pues ya, ¿cierto? Ya lo sabemos, ya no necesitamos seguir repitiendo estas cosas o recordando estas cosas. Pero la verdad es que el Evangelio, mis hermanos, tiene que ser central en toda la vida de la iglesia. Y el Señor Jesucristo se aseguró de eso de una manera muy sencilla. El Señor Jesucristo, en la noche en que fue entregado, reunido allí con sus discípulos, mientras celebraban la Pascua, tomó pan y le dijo a sus discípulos: miren, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, por ustedes es partido, por ustedes es molido. Y luego tomó la copa y dijo: esto es mi sangre, que por ustedes es derramado. Hagan esto, recuérdenme todas las veces que celebren esta cena, hasta que yo vuelva. ¿Qué nos estaba diciendo el Señor Jesucristo ahí? Claro, que celebremos la cena del Señor para recordar generación tras generación, día tras día, lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero ¿qué es eso del pan y qué es eso de la copa de ese nuevo pacto que fue derramada? Es el Evangelio. El Señor Jesucristo, a través de esta celebración de la cena, quiere que nosotros proclamemos una y otra y otra y otra y otra vez el Evangelio hasta que Él vuelva por nosotros. Porque es el Evangelio el que trae salvación. Y es el Evangelio el que mantiene también nuestras vidas enfocadas en la dirección que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Quiero leerles un pasaje más de la palabra en relación con esto de, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Y se encuentra en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 9. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 9. Dice este pasaje: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Fíjense que hace un momentico yo les decía, la palabra de Dios es el Evangelio, o más bien el Evangelio es la palabra de Dios, ¿cierto? El núcleo de la palabra de Dios, el mensaje principal que la Biblia quiere transmitirnos, pero también nos ayuda a interpretar y a entender correctamente todas las demás cosas que nosotros encontramos en la Biblia. Así que Pablo dice, la palabra de Dios está cerca de tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Otra vez Pablo nos va a resumir su mensaje, el Evangelio que él ha enseñado. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿cierto? Fíjense que aquí hay un elemento esencial del Evangelio que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que reconocen a Jesucristo como su Señor, con fe en sus corazones, que creen en la resurrección de Cristo de entre los muertos, que no solamente saben acerca de que Cristo resucitó, sino que lo creen como una convicción personal, dice el apóstol Pablo, son salvos, tienen vida eterna. Y en el versículo 17, si pegamos un pequeño brinquito ahí al versículo 17, nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que fíjense, mis hermanos, ¿por qué razón no podemos nosotros sacar de nuestra enseñanza, de nuestras conversaciones, por qué no podemos sacar la Biblia? Porque la fe es por el oír es por la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de fe que Pablo predicó? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Esa es la palabra de fe, mis hermanos, que nos anunciaron los apóstoles del Señor
para que nosotros podamos tener una iglesia saludable. ¿Cuál es el resultado de oír la palabra de Dios? Según el versículo 17, fe, ¿verdad? La palabra de Dios produce fe en el corazón de cada uno de nosotros. Así que si usted anhela y desea que una persona conozca a Cristo como su Salvador, que tenga vida eterna, mis hermanos, tienen que exponer a esa persona ante la palabra del Señor. Deben exponer a esa persona ante el mensaje del Evangelio, ante el hecho de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por sus pecados. Y por supuesto las otras cosas que la palabra de Dios nos enseña acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo la palabra de Dios, mis hermanos, solo el mensaje del Evangelio tiene el poder para salvar a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Porque esa es la condición de los hombres. Un hombre que no tiene a Jesucristo en su corazón es un hombre que está muerto espiritualmente. Yo no sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, pero en otras ocasiones yo he puesto esta comparación. Supongamos que nosotros tenemos aquí un ataúd y tenemos un cadáver dentro de ese ataúd. ¿Qué hacemos nosotros para darle vida a ese difunto que nosotros tenemos aquí? Hacemos la danza de la lluvia, ¿cierto? Como los indígenas, y hacemos vueltas, ¿cierto? O hacemos allá como los profetas de Baal, ¿cierto? Que también gritaban alrededor y decían Baal, alrededor del sacrificio decían Baal, respóndenos, y se rasgaban se lastimaban su piel, invocaban a este Dios falso que no existe. ¿Qué debemos hacer nosotros para dar vida a esa persona que está muerta, completamente muerta? Aquí estamos hablando en un sentido físico. Nosotros no podemos hacer nada. Mis discursos y mi elocuencia no pueden hacer absolutamente nada. Mis buenos deseos, yo quisiera que esa persona se levantara de la tumba, no pueden hacer nada. El único que podría hacer algo al respecto es Dios por medio de su palabra. Así como ya lo vimos en las Escrituras. Lázaro, ven fuera, ¿cierto? Y Lázaro obedeció, ¿cierto? Se levantó, salió de la tumba con vida. De la misma manera, mis hermanos, toda persona que no tiene a Cristo como su Salvador aún, toda persona que no es un hijo de Dios, se encuentra en esa condición de muerte. ¿Qué podemos hacer nosotros para devolverle la vida eterna a esa persona, la vida espiritual a esa persona? Nada. Yo tengo muy buenos, ojalá y esa persona fuera salva. Qué buenos deseos, está bien. No vamos a decir que esos buenos deseos están mal, pero mis buenos deseos no son los que van a salvar y a darle vida espiritual a esa persona. Consejos, filosofías, no, ninguna de esas cosas puede devolverle la vida a esa persona que está muerta en sus delitos y pecados. Solo hay una manera en que esto es posible, y es el Evangelio, la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que esa persona que está muerta en sus delitos y pecados, como yo lo estuve hace muchísimos años, cuando escucha el mensaje de salvación, y la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios, esa persona escucha el mensaje de salvación, Dios obra en la vida de esa persona para que esa persona pueda recibir ese regalo precioso de la vida eterna. Y esa persona dice, creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y el milagro de la vida eterna se produce en ese nuevo creyente, en ese corazón que es transformado por el poder del Evangelio. Así que, mis hermanos, el Evangelio no lo podemos negociar. Pablo no lo negoció, porque para Pablo el Evangelio era poder de Dios para salvación. De hecho, cuando una iglesia que el apóstol Pablo había fundado empezó a dejar el Evangelio para buscar otro tipo de mensajes u otro tipo de enseñanzas,
el apóstol Pablo rápidamente respondió con firmeza e hizo un llamado fuerte de atención a estos hermanos para que tuvieran cuidado y no se deslizaran, no se desviaran de este mensaje del Evangelio. Me estoy refiriendo a la iglesia de Galacia. ¿Todos hemos escuchado acerca de la iglesia de Galacia? Si no hemos escuchado, entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Esta iglesia de Galacia fue una de las primeras iglesias que el apóstol Pablo fundó en su primer viaje misionero. Fue una iglesia fundada durante ese primer recorrido por Europa que el apóstol Pablo estuvo desarrollando. Y en esa iglesia, por supuesto, como en todas, Pablo predicó el evangelio que él había recibido. ¿Cuál evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, que resucitó de entre los muertos y que solamente por la fe en Cristo podemos tener salvación y vida eterna. Por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Y allí en Gálatas capítulo 1, versículo 6, ahora el apóstol Pablo está sorprendido, está muy sorprendido, porque los hermanos de Galacia habían empezado a escuchar y enseñar un evangelio diferente. Así que el apóstol Pablo les dice en un tono bastante fuerte: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir o distorsionar, tergiversar el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Era una persona o una cosa que era consagrado en el Antiguo Testamento para ser destruido, para ser consumido. Algo que está bajo maldición. Entonces el apóstol Pablo dice: hermanos, no se dejen desviar de su mirada atenta al evangelio de Jesucristo. Solo hay un evangelio. Hay personas que quieren distorsionar el mensaje de salvación. Pero hermanos, ustedes mantengan su mirada fija en el mensaje del evangelio que yo les he predicado. Porque si aún alguno de nosotros, Pablo se refiere a su equipo de trabajo misionero, ¿verdad? Pablo mismo, no sé, Timoteo o cualquier otro de los colaboradores de Pablo, si aún nosotros, o dice Pablo, incluso un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente a ese, quien quiera que sea, dice ahí, sea anatema. Es algo muy serio. Y Pablo trae esta fórmula tan seria para decir: maldito aquel que cambia, que tergiversa, que pervierte el mensaje de salvación. La iglesia en Galacia estaba rumbo a convertirse en una iglesia, poco saludable, podría decir en algún momento, o incluso caer en la apostasía por estar escuchando otros evangelios diferentes al que Pablo había proclamado y los apóstoles del Señor habían proclamado. Así que la primera recomendación o la primera cosa que aprendemos de ver este pasaje es que Pablo quiere que nosotros, o el Señor quiere más bien, mis hermanos, que nosotros prediquemos el evangelio. Y no cualquier evangelio pervertido, tergiversado, sino el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos tener una iglesia saludable? Tenemos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es necesario que el evangelio sea recibido. Debemos predicarlo, pero también el evangelio debe ser recibido. Allí en el versículo 1 nos dice: el cual también recibisteis. El cual también recibisteis. Ahora, veamos un poquito acerca de esto. Pablo, como el pasaje está en el contexto de la iglesia de Corintios, Pablo había predicado el evangelio a esta iglesia en Corinto. Y miren algo interesante aquí con respecto a esto.
Cuando Pablo predicó el Evangelio en la ciudad de Corinto, Pablo se encontraba, según lo que él mismo dice en esta carta y en otras, Pablo se encontraba un poco temeroso, algo intimidado, porque Corinto y otras ciudades de la región de Macedonia, Acaya, eran ciudades donde abundaba la filosofía, caracterizada por el conocimiento, el desarrollo del conocimiento, e incluso muchas personas, cuando Pablo fue por primera vez a predicar el Evangelio a la ciudad de Atenas, dice que allí la gente se interesaba solamente por escuchar o oír algo nuevo. Eran personas enfocadas en la filosofía. Así que Pablo va a esta ciudad y se encuentra con todo este grupo de filósofos. Y Pablo intenta compartir el Evangelio. Y seguramente estos filósofos oponen algún tipo de resistencia o cuestionamiento frente al mensaje que el apóstol Pablo está predicando. O el solo hecho de ir a un mundo, a un contexto tan lleno de intelectualidad, puede generar quizá un poquito de hacer que el corazón se apabulle un poco, ¿cierto? Se intimide un poco frente a ese escenario. Entonces Pablo tomó una decisión. Pablo dijo, mire, yo no voy a contender con estas personas en cuanto a conocimientos. Yo no voy a ponerme a debatir sobre filosofías y argumentos. Yo voy a presentar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Y Pablo enfocó su ministerio de esa manera. ¿Y cuál fue el resultado? Que muchas personas llegaron a poner su confianza en Cristo como su Señor y Salvador. Hablábamos también ayer con los jóvenes, ¿cierto? Que a veces nosotros, a la hora de compartir el Evangelio, quisiéramos como convencer a las otras personas. Y es natural, porque es como el deseo que hay en el corazón. Queremos que otras personas lleguen a conocer al Señor Jesucristo. Pero ¿saben, mis hermanos? Nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie. Ya lo hemos dicho. ¿Qué vamos a hacer nosotros para levantar a ese muerto que está allí, ¿cierto? No podemos hacer nada. Podemos ponernos rojos como tomates, ¿cierto? Apasionados como tomates, enojados de que la otra persona no escucha o no entiende lo que nosotros le estamos tratando de comunicar. Pero nadie es salvo por mi enojo, por mi rabia, por mi pasión, por mi cara de tomate enrojecida, sino que las personas llegan a ser salvas por el Evangelio. Entonces, nuestra tarea, mis hermanos, no es argumentar, discutir, debatir, pelear, jalarnos las mechas con otras personas, convencerlas y persuadirlas. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, acompañarlo con un testimonio de que creemos verdaderamente en ese Evangelio y vivimos de acuerdo a ese Evangelio. Entonces Pablo no se puso a debatir de tú a tú con los filósofos. Pablo simplemente dijo, ¿saben qué? Voy a predicar a Jesucristo crucificado. Y allá se paró en un escenario, el Areópago, y allí delante de filósofos y no filósofos, Pablo dijo, llegará un día cuando Dios juzgará a todos los hombres por Jesucristo, aquel a quien Dios envió y quien resucitó de entre los muertos para la salvación de todos los hombres. Arrepiéntanse y pongan su confianza en Jesucristo. Hubo muchos que dijeron, no queremos ese mensaje. Otros dijeron así como en forma despectiva, otro día te escucharemos acerca de esas cosas. Pero hubo algunos que se acercaron a Pablo y le dijeron, queremos aprender más, queremos que nos enseñes acerca de este Salvador, Jesucristo. ¿Qué implica recibir el Evangelio? Porque aquí el pasaje dice, declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Qué implica entonces este recibir el Evangelio? Implica tres cosas principalmente. Número uno, implica escucharlo. No podemos recibirlo si no lo hemos escuchado, es lógico, es obvio. Necesitamos también entenderlo. No podemos recibir el Evangelio, no podemos creer en este mensaje si no lo hemos entendido, si no sabemos qué es lo que significa y qué tiene que ver ese mensaje con mi vida, cómo impacta esto mi vida. Entonces, escucharlo, entenderlo y finalmente creerlo de todo nuestro corazón. Confiar en que cada una de estas palabras, que cada uno de estos hechos son verdaderos y que estos hechos tienen relación conmigo, tienen relación con mi vida.
Si el Evangelio afirma que hay un solo Dios verdadero, y que ese Dios es amor, y que ese Dios es santo, recibirlo significa creer que esto es verdad de corazón, y que ese Dios es mi Dios único y verdadero, mi Dios lleno de amor y de misericordia infinita, y mi Dios santo. Si el Evangelio afirma que yo soy pecador y que estoy perdido y que voy rumbo a la condenación eterna si muero en mis pecados, entonces yo lo creo y reconozco que soy pecador. No solamente digo, sí, eso debe ser cierto, o sí, eso suena bien, sino es verdad, yo lo creo y yo sé que yo soy ese pecador, que está perdido, sin esperanza y que necesito a ese Salvador del cual el Evangelio me habla. Si el Evangelio asegura que Dios envió a su Hijo para morir por mí, entonces también yo lo creo y lo tomo para mí. Sí, eso es mío, porque Dios me lo ha ofrecido. Dios me ha invitado a que yo reciba a su Hijo como mi Salvador y como mi Señor. Él no solamente murió por los pecados de todos los seres humanos, eso es verdad, pero ese Salvador murió por mí, para perdonarme a mí, para salvarme a mí de mis pecados. Ese mensaje tiene que ver con mi vida y yo lo creo con todo mi corazón. Es cierto que Dios amó a todo el mundo, pero mis hermanos, Dios también me amó a mí. Ese mensaje tiene que ver conmigo. ¿Qué significa recibir el Evangelio? Lo escucho, lo entiendo. Obviamente eso es algo que Dios ilumina, ¿cierto? Y me ayuda, porque yo no puedo hacerlo por mí mismo. Pero lo escucho, lo entiendo y lo creo. Ese mensaje es para mí y es verdadero. Y tengo certeza y convicción en cada una de estas cosas. Si el Evangelio afirma que Jesús resucitó, lo creo. Jesús resucitó para darme vida. Así que permítanme preguntarle a cada uno de ustedes, mis hermanos. La pregunta es para cada uno de ustedes. ¿Ha recibido usted el mensaje del Evangelio? ¿Ha dicho ese mensaje es para mí? ¿Sí? ¿Lo hemos recibido de corazón? Si hemos recibido el mensaje de salvación y creemos que este mensaje es verdad, entonces dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, el Evangelio debe ser predicado. El Evangelio debe ser recibido. El Evangelio debe ser retenido. Y eso lo encontramos también aquí en el versículo 1. Bueno, 1 y versículo 2. Dice así: en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Fíjense que aquí se utilizan dos palabras que nos muestran que el Evangelio debe ser retenido. La primera palabra es la palabra perseverar. Dice ahí, en el cual perseveráis. La segunda palabra es la palabra retener. La palabra perseverar implica la idea de permanecer firme en el Evangelio, no dejarse mover del mensaje del Evangelio, como ya lo hemos mencionado antes, ¿cierto? Pablo estaba preocupado porque dice: Gálatas, yo les prediqué a ustedes el Evangelio de Cristo y ustedes han empezado a escuchar otro Evangelio, un Evangelio tergiversado, un Evangelio corrompido. Perseverar significa mantenernos firmes en la verdad del Evangelio que nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios en las Escrituras. También la semana pasada poníamos el ejemplo de un velero, que el viento lo lleva de un lado a otro. Nosotros no debemos ser como un velero, que somos llevados por cualquier enseñanza, por cualquier doctrina de un lado para otro, sino que nosotros debemos mantener el rumbo fijo. Y la meta es Jesucristo, quien nos guía en una sola y única dirección, un rumbo fijo y bien trazado. Así que perseverar implica mantenernos o permanecer firmes en el Evangelio. La segunda palabra es la palabra retener. Esa palabra tiene que ver con aferrarse, no dejar ir, no soltar. Implica esa actitud de guardar o atesorar el precioso mensaje del Evangelio en nuestros corazones. Nosotros lo hemos creído, sabemos que es verdadero,
Entonces lo guardamos en nuestro corazón con celo, con fidelidad. Y cuando lo proclamamos a otros, procuramos hacerlo con fidelidad, con claridad, para que también otras personas puedan atesorar este precioso mensaje del Evangelio. Recordemos, mis hermanos, y esto es algo que hablamos muchas veces en el libro a los Hebreos, nosotros no somos salvos por retener, ¿cierto? Por perseverar. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero perseverar y retener el Evangelio es una evidencia de que nuestra fe es una fe verdadera. Una persona que no persevera en el Evangelio, muy probablemente es una persona que no ha creído verdaderamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que no retiene el Evangelio, muy probablemente es una persona que no ha creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio debe ser predicado, el Evangelio debe ser recibido, el Evangelio debe ser retenido y finalmente, mis hermanos, y para terminar, el Evangelio debe ser transmitido una y otra vez, de generación en generación. Fíjense cómo el apóstol Pablo lo dice aquí en este pasaje. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cuando dice primeramente, Pablo se refiere a que el mensaje central e inicial con que empezó la iglesia en Corinto, ¿cuál fue? El mensaje del Evangelio, ¿cierto? Primeramente les he enseñado lo que también yo recibí. Pero aquí Pablo nos está mostrando también la idea de una transmisión. El mensaje se transmite de una persona a otra, una y otra vez a lo largo de los siglos, porque es así como Dios ha querido que el mensaje del Evangelio se propague, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en algún lugar que Dios ha escogido la predicación como un instrumento para que las personas pongan su fe en Cristo como Salvador. La locura de la predicación, dice el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, el Evangelio debe ser transmitido. Primero, ¿cómo lo recibió Pablo? Según lo que la misma palabra de Dios nos dice, Pablo no recibió el mensaje del Evangelio de otra persona, digamos así, de otro siervo de Dios, ¿sí? Pablo no recibió el mensaje del Evangelio. ¿Recuerdan cómo se llamaba el hombre que oró por Pablo para que recibiera la vista? ¿Alguien recuerda el nombre? Ananías. Muy bien, Pablo no recibió el Evangelio de Ananías. Ananías fue un instrumento que Dios usó para devolver la vista a Pablo. Pablo fue bautizado bueno, no recuerdo ahorita si dice Ananías o no, pero Pablo fue bautizado allí en Damasco, ¿cierto? Y el apóstol Pablo también escuchó quizá de Ananías: el Señor me ha enviado para que recibas la vista y para que sepas que tú eres mi apóstol a los gentiles, ¿cierto? Pero Ananías no fue quien le transmitió el mensaje del Evangelio al apóstol Pablo. Pablo tuvo algunas conversaciones con el apóstol Pedro y otros apóstoles del Señor, pero también Pablo dice que ninguno de ellos fueron los que le compartieron el Evangelio a Pablo. Entonces, ¿cómo Pablo recibió ¿Cómo? Bernabé compartió bastante con Bernabé como compañero de trabajo, ¿cierto? Y Bernabé fue el que trajo a Pablo para que fuera recibido por el resto de los hermanos de la iglesia, porque la gente le tenía miedo a Pablo, porque era perseguidor de la iglesia. Pero tampoco fue Bernabé el que le transmitió a Pablo el Evangelio. Entonces, ¿quién le entregó a Pablo el Evangelio? Cristo mismo, ¿cierto? El Señor Jesucristo de manera personal. Y mis hermanos, esa es una de las razones por las que Pablo es un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Hoy escuchamos por ahí que hay apóstoles por aquí y apóstoles por allá. Mucho cuidado, ¿cierto? Mucho cuidado con esos supuestos apóstoles. ¿Han visto ellos a Jesús? ¿Jesús los llamó personalmente para que entregaran el Evangelio? No, el Evangelio lo recibieron los apóstoles del Señor y miren, aquí nos lo han entregado. Aquí está el legado, ¿cierto? Para que generación tras generación nosotros sigamos predicando el mismo Evangelio que predicaron Pedro, Juan y los otros apóstoles, y el mismo Evangelio que recibió también el apóstol Pablo de parte del Señor. Pero Pablo sabía que su estadía era breve en este mundo. Así que Pablo quería que otros hombres recibieran este mensaje, lo entendieran, lo atesoraran,
lo defendieran con celo y que esos hombres transmitieran ese mensaje a otros hombres igualmente capacitados para seguir predicando el Evangelio. Así que ese mensaje fue depositado en la iglesia del Señor Jesucristo para que la iglesia sea aquella que levanta en alto el mensaje de salvación y lo proclama en todo lugar donde el Señor coloca a su iglesia. Esto lo dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, que dice así. Fíjense la secuencia. Ya sabemos que Pablo recibió el Evangelio de Jesucristo personalmente, ¿cierto? El Señor Jesucristo personalmente entrenó a Pablo. Un pequeño paréntesis. No nos dice la Biblia exactamente la manera de ese entrenamiento. Los otros apóstoles vivieron con Jesús mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero cuando Pablo llegó a ser creyente, Jesús ya había ascendido al cielo. Pero aún así Pablo dice, yo lo recibí personalmente del Señor Jesucristo, ¿verdad? Probablemente a través de revelación, estudio de la palabra en el Antiguo Testamento, la guía del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo probablemente se manifestó a Pablo como lo hizo cuando él iba camino a Damasco, ¿cierto? Y no nos dice la Biblia cómo fue con exactitud, pero podemos quizás deducir que el Señor Jesucristo de manera personal o en revelación estuvo trabajando con Pablo para transmitirle el Evangelio que él posteriormente nos predicó. Cierro el paréntesis allí. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, fíjense la cadena o la secuencia. Lo que has oído de mí, ¿qué es lo que Timoteo había escuchado de Pablo? Lo mismo que Pablo había recibido del Señor Jesús, ¿verdad? Lo que has oído de mí, dice Pablo, ante muchos testigos, o sea, no era solo Timoteo, muchas más personas también habían escuchado este mensaje. Aquí los hermanos de Corintios, el evangelio que ustedes recibieron, ¿cierto? Entonces Pablo está predicando a mucha gente y enseñando a mucha gente el evangelio, pero a Timoteo le encarga la tarea. Eso que tú escuchaste de mí, ahora yo te encargo que tú lo entregues, dice allí, a hombres fieles que sean idóneos o capacitados para enseñar también, y fíjense, a otros, ¿cierto? Cristo se lo entregó a Pablo y a los otros apóstoles. Pablo lo entregó a Timoteo y a muchos otros testigos. Timoteo, ahora tú debes enseñar este evangelio a hombres fieles, a hombres idóneos, capaces, capacitados por el Espíritu de Dios y por la enseñanza de la palabra, para que estos hombres a su vez lo sigan enseñando a otros. Y ahí continúa, ¿cierto? Es lo que hemos estado haciendo la iglesia del Señor Jesucristo por generaciones, mis hermanos, por ya 2000 años, proclamando el Evangelio de Cristo en todo lugar a donde el Señor nos permite. ¿Cómo entonces edificamos una iglesia saludable? La palabra del Señor es puesta con claridad, enfocando nuestra atención en la sana doctrina, predicando, recibiendo. ¿Cuál fue la otra? Reteniendo, transmitiendo, creyéndolo, por supuesto. Eso hace parte del recibirlo, ¿cierto? Recibirlo lo escuchamos, entendemos, lo creemos de todo corazón, ¿cierto? Reteniendo el Evangelio y transmitiéndolo los unos a los otros. Así que, ahora para finalizar, la pregunta es para toda la iglesia del Señor. Por supuesto, yo en mi corazón, ¿cierto? Y trato como de pensar en todas estas cosas y me hago la pregunta, ¿somos una iglesia saludable? ¿Cierto? La iglesia Bautista Sumapaz es una iglesia saludable y pienso, ¿estamos realmente afianzados en la palabra del Señor? ¿Estamos enseñando y proclamando la sana doctrina? Estamos predicando, recibiendo, reteniendo, transmitiendo el mensaje del Evangelio. Y tengo que hacer esa ¿cómo se dice?
evaluación en mi caso como pastor, ¿cierto? Pero también tengo que pensar en todos nosotros como iglesia. No me respondan así rápido, ¿cierto? Voy a dejar la pregunta para que cada uno de nosotros meditemos en nuestro corazón, en oración delante del Señor. ¿Somos una iglesia saludable? ¿Somos una iglesia que cree firmemente estas cosas que estamos anunciando? ¿Somos una iglesia que crece en salud espiritual día tras día? ¿Qué áreas necesitamos de nuestra vida de iglesia trabajar para seguir avanzando en la dirección de ser una iglesia saludable o cada vez más saludable? Que el Señor nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, nos hable a cada uno de nosotros, nos hable en lo personal y como iglesia, así como lo hizo también en el pasado, ¿cierto? A las iglesias allá de Apocalipsis, y les dijo: iglesia, mira, esto manténlo, reténlo, firme, adelante. Pero también, iglesia, esto evalúalo y corrígelo, arrepiéntete, ¿cierto? Para que cada uno de nosotros cada día podamos, recibiendo esa enseñanza de parte del Señor, podamos crecer en salud y podamos contribuir todos nosotros a que la iglesia que el Señor nos ha permitido, de la que nos ha permitido ser parte, y la que el Señor quiere que edifiquemos con piedras preciosas, plata y oro, cada uno de nosotros podamos contribuir de la mejor manera a esa edificación. Que podamos edificar con amor, con fe, con los materiales preciosos, la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice la palabra que al final cada uno de nosotros recibirá su recompensa de parte del Señor.